¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el profesor Jorge Luis Huanca Cornejo y vamos a continuar este tema que se llama el origen de la vida. En el anterior video dejamos una pregunta pendiente. Si no has visto el anterior video, te invito a verlo para que puedas continuar con el tema. En el anterior video, así un rápido repaso, vimos lo que es el origen de la vida. Te había dicho que hay muchas teorías, pero el Banco Sepenusa te pone tres. La teoría de la generación espontánea, la teoría cosmogónica de la panspermia y la teoría quimiosintética. ¿Quién es la más aceptada? La teoría de la quimiosíntesis. ¿Quién la planteó? Oparin. Pero ¿quién la demostró? Miller-Urey. Y te había dicho, profesor, que lamentablemente Oparin no la pudo demostrar, sino que Miller y Urey usaron un experimento. Y ese experimento consistía en convertir moléculas inorgánicas en moléculas orgánicas. De eso nace este tema que se llama la primera célula. Sin más que decir, vamos acá. La pregunta que te dejé en el anterior video era ¿qué era una molécula inorgánica y qué era una molécula orgánica? Así de simple, una molécula inorgánica no tiene enlace carbono-carbono. Una molécula orgánica tiene enlace carbono-carbono. Otra vez, si tiene el enlace carbono-carbono, es profesor orgánica. Si no tiene el enlace el carbono-carbono, es una molécula inorgánica. Orgánica, enlace carbono-carbono. Inorgánica, no enlace carbono-carbono. Punto, hasta ahí. Profesor, ¿qué permitió la formación de la primera célula? La atmósfera primitiva. Sí. El que dio los nutrientes para formar la primera célula fue la atmósfera primitiva, que tenía una característica, que no tenía oxígeno. Esa es la principal característica de la atmósfera primitiva. La atmósfera primitiva no tenía oxígeno, era una atmósfera reductora. ¿Cómo se llama? Reductora. Tenía otros gases, amoníaco, CO2, vapor de agua, hidrógeno, pero no tenía oxígeno. ¿Cómo se llama esa atmósfera? Atmósfera reductora. Le dio nutrientes al agua y así se formó la primera célula. ¿Cuáles fueron los pasos? Las moléculas inorgánicas que no tenían enlace carbono-carbono se convirtieron en moléculas orgánicas que tenían enlace carbono-carbono. Luego, muchas moléculas orgánicas se empezaron a juntar y formaron un coacervado. ¿Qué es un coacervado? Es un conjunto de moléculas que está a punto de convertirse en un ser vivo. Ese conjunto de moléculas que está a punto de convertirse en un ser vivo se llama coacervado, se le llama estado prebiótico. ¿Cómo se le llama? Estado prebiótico. Luego, este estado prebiótico se transformó en la primera célula. Lógicamente, ¿todo esto dónde ocurre? ¿En la Tierra o en el agua? En el agua. ¿Todo esto ocurre en un minuto o en millones de años? Millones de años. ¿Todo esto ocurre con mucha energía o poca energía? Mucha energía. ¿Quién demostró esto? De moléculas inorgánicas podían convertirse a moléculas orgánicas. Miller-Urey. Ojo, Miller y Urey no vas a pensar que obtuvieron seres vivos, ¿ah? No, porque para eso se necesitan millones de años. Ten cuidado, ten cuidado. Ahora, ¿qué características tenía esta primera célula? Era una célula procariótica. Era una célula ameboide. Era una célula anaerobia. Te explico. Era procariótica porque no tenía núcleo. Era ameboide porque no tenía forma definida. Y era anaerobia porque no respiraba oxígeno. Lógico, la atmósfera primitiva no tenía oxígeno. Básicamente se define como una célula procariótica. ¿Una célula qué? Procariótica. Surge una pregunta. Profesor, la mayoría de seres vivos tienen células eucarióticas. Eso es relativamente verdadero. Se podría decir que hay dos tipos de células, procarióticas y eucarióticas. Eso es lo correcto. ¿Cómo las procarióticas originan a las eucarióticas? Bueno, eso también nadie lo sabe. ¿Qué hacen los científicos cuando no saben algo? Se inventan. Pero no lo llaman inventar, hijo. ¿Cómo lo llaman? Teorías. ¿Cómo lo llaman? Teorías. La científica que propuso la teoría endosimbiótica, que explicaba el origen de una célula eucariótica a partir de una célula procariótica, fue la científica Lynn Margulis. ¿Cómo se llamaba?
Lynn Margulis. Ella planteó la teoría endosimbiótica, que básicamente te dice que los organelos, los órganos de la célula eucariótica, se originaron por unión de células. ¿Cómo así? La célula ancestral, la que era ameboide, anaerobia, profesor, y la que era procariótica. Esta célula ancestral, profesor, fue la primera que apareció, pero luego aparecieron otras células. Otra que apareció fue las cianobacterias. Ojo acá, las cianobacterias fueron las primeras bacterias que fabricaban oxígeno. ¿Fabricaban oxígeno? Sí. Ellas empezaban a comer en los gases de la atmósfera primitiva y tiraban y desprendían oxígeno. Se tiraban peditos de oxígeno, para que lo entiendas, ¿ya? Se tiraban pedos de oxígeno. Y empezaron a llenar toda la atmósfera de oxígeno. ¿Me dejo entender o no? Estas cianobacterias son las responsables de que ahora tengamos oxígeno respirable. Esta cianobacteria se introdujo dentro de la primera célula y se convirtió en cloroplastos. ¿En qué se convirtió? Cloroplastos. O sea, el antepasado de los cloroplastos son las cianobacterias. ¿Actualmente existen las cianobacterias? Sí. Luego que las cianobacterias empezaron a llenar la atmósfera con oxígeno, aparecieron las bacterias aerobias. ¿Qué es una bacteria aerobia? Es una bacteria que ya respira oxígeno. ¿Me dejo entender o no? Esta bacteria se introdujo dentro de la primera célula y se originó las mitocondrias. ¿Qué se originó las qué? Las mitocondrias. Luego apareció una bacteria en forma de resorte, llamado espiroteca. Se unió a la primera célula y te formó el flagelo. Y así, mediante uniones, en biocelular o biología no se llama uniones, se llama simbiosis. ¿Cómo se llama? Simbiosis. Mediante simbiosis se originó la primera célula eucariótica. Esta teoría fue planteada por Lynn Margulis. ¿Por quién fue planteada? Lynn Margulis. Repasemos hasta acá. La primera célula, profesor, se originó cuando las moléculas inorgánicas se convirtieron en moléculas, ¿qué? Orgánicas. Cuando las moléculas orgánicas se convirtieron en coacervados. Cuando los coacervados se convirtieron en la célula. La célula era procariótica, ameboide y anaerobia. ¿Quién explica que esta primera célula procariótica se convirtiera en una célula eucariótica? La teoría endosimbiótica. ¿Planteada por quién? Por Lynn Margulis. Con esto queda finiquitado el tema de lo que es el origen de la vida. Es una ampliación, ¿ya? La primera célula. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete. Te saludó el profesor Jorge Luis Huanca y conmigo será una próxima ocasión. El siguiente tema es la evolución. Nos vemos. Bye bye.